Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de programación en PHP orientado a objetos. Bueno, los que ya seáis un poquito más avispados os habréis dado cuenta que han cambiado algunas cositas, ¿vale? Y es que básicamente, bueno, hemos insertado los datos dentro de una tabla, hemos creado ya un botón de actualizar, un botón de borrar y hemos creado una nueva paginación, ¿vale? O bueno, nueva, hemos creado una paginación en sí para paginar todos los resultados y que no nos salgan bueno, que no nos salgan todos uno detrás de otro, porque imaginaros que tenemos pues 100.000, pues no tenemos que poder ver los 100.000 de golpe, ¿no? Porque si no el scroll vertical sería increíblemente largo. La paginación pues sirve para esto, para ir dándole siguiente, siguiente y viendo los siguientes resultados que tenemos de la consulta a la base de datos. En este caso, o en este vídeo, lo que vamos a analizar es el botón de actualizar. El código ya está totalmente escrito, ¿vale? Porque vosotros sabéis que cuando uno está programando, pues siempre surgen algunos problemitas, siempre tiene que uno que debuguear alguna variable o algún método, porque no funciona, errores de sintaxis, bueno, etcétera, ¿no? Lo típico de la programación, así que pues ya os digo, el código ya está completamente escrito, pero bueno, lo veremos y obviar lo demás, ¿de acuerdo? Todo lo demás que yo no esté comentando, obviarlo en este caso, porque lo veremos en los siguientes. Veremos el botón de borrar en el siguiente vídeo y en el siguiente veremos la paginación. Más que nada porque si alguno ya sabe cómo funciona todo lo demás, pues bueno, que pueda saltar al vídeo que más le interesa, aunque estarán los títulos en YouTube, ¿de acuerdo? Pero bueno, venga, vámonos al lío, vamos a ver lo que es el botón de actualizar. Bien, lo primero que vamos a fijarnos es que hemos creado una tabla, ¿vale? Con un borde 1 y los estilos, bueno, los he creado aquí por no crear una hoja de estilos aparte y vincularla, etcétera, etcétera, ¿vale? Más que nada por eso. Y bueno, dentro de la tabla, al recorrer el for, lo que estamos haciendo es crear la nueva fila con todos los datos necesarios y a su vez el botón de actualizar, vamos a ampliarlo y así lo podremos ver mejor, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el botón de actualizar y aquí tenemos el botón de borrar. He puesto unas pequeñas imágenes, nada complicado, ¿no? ¿Vale? Y lo que, muy importante, ¿vale? Actualizar el usuario lo que va a hacer es pulsar sobre el usuario que queremos actualizar, hacer una consulta a la base de datos sobre ese usuario, recoger los campos y mostrarlos ya directamente dentro de un formulario. Una vez hecho esto, los podremos modificar y al pulsar el botón se actualizará. ¿De acuerdo? Vamos a verlo funcionando. Vamos aquí y vamos a verlo funcionando en un momentito. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a actualizar el registro con ID número 2. Vamos a pulsar el botón. Veis que aquí pone Josete, email y contraseña, ¿no? Pues en vez de Josete vamos a poner Manuel. ¿Vale? Le voy a dar a actualizar y vemos que el registro con ID número 2 ha actualizado el nombre. Se actualiza el nombre, el email y el campo contraseña, que en este caso no se muestra, pero porque, bueno, por razones obvias, ¿no? No tendríamos que estar viendo las contraseñas de todos los usuarios. Aunque bueno, si somos el administrador, pues tampoco habría ningún problema, y tampoco es muy bueno guardar contraseñas con codificación normal. Tenemos que hacerlo pues, con un tipo de codificación especial que se llama MD5, que ya lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Bien, vale, ¿qué hace este botón actualizar? Vale, pues muy sencillo. Al pulsar sobre él, le estamos pasando a la carpeta acciones el archivo actualizar usuario y le estamos pasando por get, ¿de acuerdo? En la URL el ID del usuario. El ID que hay en la tabla, ¿de acuerdo? El que tiene ese usuario en concreto. ¿Por qué? Porque el ID, como lo habíamos definido en nuestra base de datos, era autoincremental y clave única. Quiere decir que no puede haber dos usuarios con el mismo ID y por lo tanto no nos podemos equivocar de usuario a la hora de actualizar. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que hace este archivo que está en la carpeta acciones. Acciones, actualizar usuario. Como estáis viendo, lo que está haciendo es hemos creado un HTML básico, ¿no? Nada de otro mundo. Recoger el ID que recibe por get, llamar a la clase conector y a la clase usuario. De la clase conector, crear un nuevo objeto y de esa clase emplea el seleccionar usuario. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace seleccionar usuario? Bueno, pues es muy sencillo. Aquí había una manera para hacerlo, no sé si era con control espacio. No, o control, no recuerdo. O alt, no me acuerdo cómo era, pero bueno. Podríamos hacer un go to declaración. De aquí la tenemos. Lo que estamos haciendo es seleccionar usuario.
¿vale? Que es esta de aquí, ¿vale? Es esta función que yo voy a remarcar. ¿Correcto? Seleccionar usuario. Bien. Recogemos el usuario, hacemos una consulta, ¿vale? SQL a la tabla usuarios where ID, por el ID. O sea, quiero que me devuelvas de la tabla usuarios todos los datos que coincidan con el ID que yo te estoy dando. El ID que es, por supuesto, el ID que recibimos por get anteriormente. Creamos objeto conectar, preparamos la consulta, bindeamos el parámetro, ¿de acuerdo? Porque si os fijáis aquí, no le estoy pasando la variable en sí, sino que estoy haciendo una consulta preparada. Bindeamos el parámetro y la ejecutamos la consulta. Bindeamos los resultados que vamos a recibir, ID, nombre, email y password, y devolvemos un array asociativo bidimensional, ¿vale? Con los datos de este usuario, ¿vale? O sea, lo que estamos haciendo es ir a la tabla, seleccionar el usuario que tiene ese ID y devolverle un array asociativo a nuestra página. Muy bien, entonces en Select User tenemos todos los datos, un array asociativo, con todos los datos referentes a ese usuario. Lo que hacemos es recorrerlo con un for, como estáis viendo aquí. Disculpad un segundito. Perdón. Lo siento mucho. Pero estoy bastante constipado. Se me notará un poco la voz y además se notará también un poquito la voz rara porque he cambiado de micrófono. Lo recorremos con un for, ¿vale? Este array asociativo. Sabemos que solo va a tener uno, porque solo puede haber un usuario con ese ID. Por lo tanto, lo podríamos imprimir directamente, creo. ¿De acuerdo? Pero bueno, lo recorremos con un for por si acaso. ¿Vale? Tenemos, bueno, y creamos un formulario. Un formulario con un input type nombre y su value select user, la posición 0, lo que vale el nombre. Y así por cada campo, ¿de acuerdo? Nombre, email y password. Y un botón de actualizar. Este formulario, bueno, muy importante. Hay un campo oculto, que es el ID, ¿de acuerdo? Es un input type hidden. Name, ID y value, el valor del ID que hemos recogido de la tabla de usuarios. ¿Por qué esto? Bueno, porque lo que vamos a hacer es actualizar también en base a este ID. Hacemos la consulta en base al ID y hacemos la actualización en base al ID también, para no actualizar cualquier otro usuario de la tabla, sino el que hemos seleccionado exactamente. ¿Vale? Y lanzamos este formulario vía post a un archivo que se encuentra dentro de la carpeta acciones y se llama actualizar. Este archivo actualizar llama a las dos clases que tenemos, genera un nuevo usuario, ¿de acuerdo? Genera una nueva clase SQL connector y llama al método actualizar usuario pasándole el usuario anterior. Esto ya lo habíamos visto, que podíamos pasar objetos dentro de parámetros, ¿vale? O sea que no tiene nada del otro mundo. Lo único que hace que es que al terminar el script lo que nos hace es una redirección al index para que volvamos a ver la tabla, se recargue y veamos el cambio que se ha realizado. Vamos a ir a esta declaración, a este método de actualizar usuario. Vamos a ver lo que está haciendo. Control B, mira, ahora lo he pillado. Con Control B vamos para allá, ¿ves? Actualizar usuario. Recibe un objeto usuario. ¿Y qué hace? Update usuarios, o sea, actualízame de la tabla usuarios los campos. Nombre de usuario con el valor que le vayamos a pasar. Email de usuario con el valor que le vayamos a pasar. Y la pass de usuario con el valor que le vayamos a pasar, dependiendo del ID que recibamos. ¿De acuerdo? O sea, para el ID 1, para el ID 2, pues hazme todas estas acciones. El objeto conectar, preparamos la consulta y bindeamos los parámetros. ¿Cómo los bindeamos? Bueno, pues muy sencillo. Por el orden en el que están. Es un tipo de tipo texto, tipo texto, tipo texto y tipo numérico, porque el ID es numérico. Por lo tanto, S, S, S y una I. ¿De acuerdo? String, string, string. Y los de tipo numérico son integer. Así que le pasamos una I. ¿Y qué valores van a recibir estos campos? Pues del objeto usuario, get nombre de usuario, del objeto usuario get email, get password y get ID. Y una simple ejecución. Con todo esto, lo que está realizando es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a modificar el valor del ID 7, actualizar. Se cargan en los campos del formulario los datos que hemos extraído de la base de datos. Cambiamos el email, por ejemplo, y actualizamos y vemos que para el ID 7 ha cambiado el email tal y como nosotros hemos dicho. ¿De acuerdo?
Vamos a hacer un simple repaso rapidito, ¿vale? Desde el index, llamamos al archivo acciones, actualizar usuario y le pasamos el ID del usuario que queremos actualizar, vía get. Recogemos ese ID, llamamos a las dos clases y llamamos a la función, bueno, creamos sus objetos pertinentes y llamamos a la función seleccionar usuario. Primero seleccionamos el usuario que queremos modificar. Seleccionamos ese usuario, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí la función, perdón, que no la estoy viendo, que lo único que hace es una consulta SQL con un select where ID, o sea, muy sencilla, ¿de acuerdo? Recogemos todos esos valores y los mostramos dentro de un formulario directamente, para que podamos ver los valores antiguos y podamos editarlos directamente ya en los campos del formulario. Los editamos y pulsamos el botón de actualizar. Este botón nos lleva al archivo actualizar.php, que solamente recoge estos datos vía post y crea un nuevo objeto usuario, y al objeto que hemos creado de la clase SQL Connector llamamos a su método actualizar usuario pasándole el usuario que hemos creado anteriormente con los datos del formulario que hemos recibido. ¿De acuerdo? Yo sé que es casi mejor que yo os vaya escribiendo el código directamente, pero si no los vídeos serían demasiado largos y quizá un poco tediosos, ¿vale? Así que he preferido hacerlo de esta manera, o sea, tener el código ya escrito e ir comentándoos qué es lo que está funcionando. Como ya os digo, mucha gente a lo mejor yo voy demasiado rápido, ¿no? Porque intento hacer los vídeos cortos, pero vosotros sabéis que esto es un vídeo, o sea, lo podéis pausar, lo podéis volver atrás, podéis volver adelante. Y como yo hago, mientras lo estoy explicando, podéis ver el código perfectamente, de acuerdo, qué es lo que está haciendo y cómo, ¿vale? Veis que la clase SQL Connector ha tenido estos nuevos métodos, el seleccionar de usuario, que es este de aquí, ¿vale? Y el actualizar usuario, que es este de aquí. Yo si acaso os lo dejo un poquito más aquí parado el vídeo para que vosotros podáis ver cómo está funcionando. Ya os digo, podéis pausarlo, ir copiándolo o adaptándolo a vuestro proyecto, ¿no? Al que vosotros tengáis como ejemplo, que no tiene por qué ser exactamente como el mío. O sea, lo suyo, una buena tarea sería eso, que hicieseis vuestro propio proyecto, pero con diferentes campos, con diferentes nombres de clases, etcétera, ¿no? Para que no digáis, hostia, ¿cómo llamaba esa clase él? Ah, pues tal, y lo copiéis y peguéis directamente, sino que podéis tener el código pues hecho a vuestra manera, ¿vale? Y bueno, nada chicos, en el siguiente video tutorial veremos cómo hacemos lo del tema de borrar un usuario. Será algo muy sencillo y además será un vídeo cortito, y después de ese sí que ya veremos el tema de la paginación, cómo generamos una paginación, ¿vale? Para poder ir paginando los diferentes resultados de la tabla de usuarios. Un saludo y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta luego.